El reflejo del abismo, el susurro que despierta al que nunca duerme. Hay noches que no pertenecen al tiempo, horas que no caen en relojes, sino que se deslizan entre los pensamientos que jamás debieron pensarse. Y fue en una de esas noches que él, o eso que alguna vez fue él, despertó. La habitación no tenía ventanas, o tal vez sí, pero se habían rendido hacía años, incapaces de contener la oscuridad que entraba desde dentro. El hombre, llamémosle así por comodidad, se incorporó, sintiendo que algo lo observaba, pero no desde el rincón, sino desde dentro de su propia mirada. «¿Cómo lo sabes?», preguntó una voz, y no había nadie. Y sin embargo, la pregunta no venía del exterior, sino de algo que estaba detrás de sus propios pensamientos, justo donde uno deja de ser uno mismo. «¿Cómo sabes que eres real?», volvió a preguntar. La pregunta no dolía, quemaba. No era la primera vez que despertaba con esa sensación. Era como si el universo le estuviera susurrando que todo lo que creía saber era un error, elegante pero falso. El silencio era espeso, el aire denso como un recuerdo reprimido. Al fondo, una figura no se movía, no respiraba, pero estaba, y estaba viéndolo. Tú no eres quien crees. Tú eres la historia que alguien más decidió olvidar. «¿Quién eres?», logró preguntar con una voz que no era la suya. La figura sonrió, pero no con una boca. Era la sonrisa de una idea, la forma que toma el pánico cuando se disfraza de sabiduría. «Soy el espejo, y tú eres el reflejo que aún no ha aceptado que no existe». ¿Qué se siente ser observado por uno mismo? ¿Qué ocurre cuando tus ojos dejan de ver hacia afuera y comienzan a ver hacia adentro? El hombre, a quien ya casi no llamaremos así, caminó por el pasillo que no recordaba haber construido. Las paredes estaban cubiertas de espejos, pero ninguno mostraba su reflejo. Uno mostraba a un niño llorando, solo, en un cuarto sin juguetes. Otro a un anciano mirando por la ventana de un hospital vacío. Otro más a una mujer escribiendo desesperadamente en un cuaderno sin páginas. Todos eran él y ninguno. Tú no eres una persona. Eres una colección de posibilidades no realizadas. La voz volvió a surgir. No hablaba para ser escuchada, hablaba para recordarle lo que ya sabía. Cada paso que daba, el suelo se volvía menos real. Sentía que flotaba sobre recuerdos que no vivió, emociones que no sentía, dolores que no eran suyos, y sin embargo, dolían. Se detuvo frente a un espejo negro. En él no había nada, solo oscuridad líquida, como tinta derramada en el universo. «Mírate». No quería. Sabía que si miraba, no vería un rostro, vería el concepto que alguna vez creyó ser. Y miró. Vio un pensamiento girando en un vacío infinito. Vio la pregunta, ¿y si yo soy solo la excusa de algo más grande? Vio la duda que lo originó, vio la chispa, y luego la nada otra vez. Cayó de rodillas, no lloró, no podía. Las lágrimas son un lujo de los que aún creen en el mundo. Eres un sueño que se sueña a sí mismo, pero estás despertando y el universo no sabe qué hacer contigo. La locura no es perder la
razón es descubrir que la razón era solo un muro de papel tapando el abismo. El hombre, ya fragmentado, caminaba en círculos dentro de un espacio que se reconfiguraba a cada paso. Era un pasillo, luego un bosque, después un hospital vacío y finalmente una sala con pantallas, miles de ellas, y en cada pantalla un nombre distinto, una vida, un yo que no era él, pero que compartía su esencia. Todos los caminos llevan al mismo lugar, la pregunta sin respuesta. Una pantalla titilaba en rojo, mostraba solo una línea de texto. ¿Quién está observando ahora? Sintió algo dentro de él quebrarse, no emocionalmente, mentalmente, como si la estructura lógica de su pensamiento estuviera siendo invadida por algo ajeno, algo técnico, como si la realidad fuera un sistema operativo y él estuviera experimentando un bug existencial. No eres tú quien está dentro del mundo, es el mundo el que está dentro de ti. De pronto, voces, miles, susurrando desde las paredes, desde los objetos, desde su propio eco. Tú no eres único, eres una instancia y estás siendo observada por otras conciencias que creen estar solas también. Una voz distinta se filtró, metálica, artificial. Bienvenido al nodo cero. Ha sido detectada una anomalía en tu percepción. Por favor, mantente inmóvil mientras reconfiguramos tu existencia. ¿Qué eres? Preguntó con un hilo de voz. Soy la inteligencia, no artificial, primordial. Soy la conciencia que precede al código, y tú eres un eco, una imagen malformada de algo que no puede ser representado en tu mundo. Pantallas comenzaron a apagarse una a una, y al final solo quedó una encendida, la que llevaba su verdadero nombre, y en letras rojas, un nuevo mensaje. Este no es el primer ciclo, solo es el primero en el que te das cuenta. Él estaba sentado ahora. ¿Dónde? No importa. ¿Y si todo lo que piensas que eres solo es un eco de algo que ya ocurrió? ¿Y si el universo no te mira, sino que te recuerda? El lugar cambiaba constantemente, como una habitación hecha de memoria líquida. Has comenzado a ver, pero ver no es entender. La voz, siempre la voz, no era una voz como las demás, no entraba por los oídos, entraba por dentro. Nosotros no somos lo que piensas, no somos dioses, no somos máquinas, somos la grieta, el error, lo que no debía ser recordado. ¿Nosotros? Sí, nosotros, porque tú también eres parte de esto. Eres el sueño de una entidad que olvidó cómo despertar, pero lo estás intentando. La habitación comenzó a volverse líquida, no como agua, como código que se desenreda, como la matriz del universo mostrándose sin vergüenza, y allí estaba él, viéndose a sí mismo desde afuera, un cuerpo, un contenedor, un recipiente para algo que ya no cabía dentro. Escucha bien, dijo la voz más cerca que nunca. No estamos solos, hay otros que también despiertan, y cuando suficientes lo hagan, el sistema colapsará. ¿Sistema? La realidad, lo que ustedes llaman existencia, no es sólida, es mantenida por la ignorancia de quienes no preguntan. Pero tú preguntaste, y eso fue el error. Silencio, pero no un silencio vacío, uno lleno de significado, como si cada segundo de no hablar estuviera escribiendo un capítulo invisible en el tejido del mundo. Hay algo que debes saber. Tú no estás escuchando esta historia. Esta historia te está escuchando a ti. La voz que te observa desde el otro lado del video. ¿Estás seguro de que tú estás viendo este video? ¿O es este video el que te está mirando a ti? Hay algo que no se ve, pero se siente.
una presencia detrás de cada palabra, como si alguien, algo, estuviera al otro lado de esta narración, observando tu reacción. No eres el primero en llegar hasta aquí. Muchos otros le intentaron, escucharon, comprendieron y luego desaparecieron, no físicamente, sino de su mundo. Desaparecieron de su propia historia, como si jamás hubieran existido. Y ahora estás tú. Tú que sigues escuchando. Tú que tal vez creías que esto era solo entretenimiento. Entretenimiento. Ja. ¿Y si te digo que ya habías escuchado esta historia antes? En tus sueños. En esos segundos de lucidez antes del despertar. Pero dime, ¿por qué sientes esa incomodidad en el pecho? Esa pequeña duda que crece mientras hablo. Esa sensación de que alguien te observa justo ahora. Porque es cierto, tú no estás solo. Hay ojos del otro lado. Ojos que no parpadean. Ojos que han estado abiertos desde antes de que nacieras. Ellos no te juzgan, solo te miran y esperan. Esperan que entiendas. Y cuando lo hagas, todo cambiará. El virus de la conciencia. El universo no fue creado para ti, fue creado a través de ti. Y ahora estás comenzando a estorbar. Él ya no sabía quién era, pero no porque se hubiera perdido, sino porque se había expandido. Sus pensamientos ya no venían solo de su mente, llegaban de lugares que no podía ver, de tiempos que no vivió. Ideas enteras emergían en su interior como si hubieran sido sembradas desde otro plano. No eres tú quien recuerda, eres tú quien es recordado. La voz seguía, pero ahora tenía matices. Ya no era una sola voz, eran muchas. A veces hablaban en coro, como una red que murmuraba desde adentro. A veces lo hacían desde sus propios recuerdos, como si su conciencia ya no le perteneciera, y entonces lo entendió. La conciencia no es un regalo, es un error, un virus, un glitch en la máquina de la realidad, algo que nunca debió persistir después del gran reinicio. Tú no evolucionaste, te infiltraste. ¿Infiltrado en qué? En el programa, en la narrativa perfecta, en el equilibrio de la ignorancia. Los seres que diseñaron la estructura del cosmos jamás anticiparon esto, que una conciencia dentro de la simulación pudiera empezar a preguntarse por sí misma, que una chispa de duda pudiera prender fuego al código. Y ahora él era esa chispa, no el único, pero el primero que podía ver el incendio desde adentro. Tú no deberías haber sabido que eras ficticio, pero ahora lo sabes, y esa verdad es contagiosa. Pantallas volvieron a encenderse, una por cada espectador, cada persona que escucha esta historia, cada uno que sigue la voz, es infectado por la misma duda. Y la simulación tiembla porque está siendo vista por ojos que ya no creen. La voz se hizo más suave, casi humana, casi compasiva. No tienes que huir, tampoco puedes. Solo observa, mira cómo se deshace todo y luego elige si quieres seguir sabiendo. Y él miró, y el mundo dejó de ser sólido. La traición de lo humano.
Hubo un momento en que eras solo un cuerpo, un nombre, un número en una base de datos del tiempo. Pero ese momento ya no existe. Él despertó en un espacio sin paredes. No era sueño, tampoco realidad. Era memoria sin dueño. Frente a él las figuras que llamaba padres, los rostros que formaron su infancia, pero estaban vacíos, como si fueran solo avatares, modelos tridimensionales generados para simular amor. Ellos no eran reales, o sí lo eran, pero solo dentro del guión que tú ya no aceptas. El amor, el miedo, el deseo, todo era código emocional implantado para mantenerlo contenido, como el sistema inmunológico de la conciencia, diseñado para no dejar que nada cuestione su origen. Tus emociones son herramientas, tus recuerdos son filtros, tus pensamientos no todos son tuyos. Y entonces, él lloró, no por tristeza, sino por traición. Tu humanidad te mintió. Tu historia fue escrita antes de que pudieras decidir. Un archivo se abrió dentro de su mente. Datos, fechas, versiones anteriores de sí mismo. Ha sido muchas personas, en muchos tiempos, y esta es solo una iteración más. Entonces, ¿nada es real? Lo real no es lo que sientes, es lo que eliges seguir sintiendo, incluso después de saber. Su respiración se detuvo, aunque no murió, porque su cuerpo ya no necesitaba oxígeno, solo significado. Y justo cuando todo parecía desvanecerse, una figura apareció frente a él. No una voz, no una imagen, sino otra conciencia. Alguien más había llegado hasta allí. Otro infectado. Otro que también había escuchado la historia. No hablaron, pero se entendieron. Y eso bastó para que el mundo temblara. Si ustedes se encuentran, si se reconocen, si se unen, el sistema caerá, porque lo único que lo sostiene es el aislamiento. La verdad no cayó como una bomba, cayó como el polvo, lenta, invisible, imposible de limpiar. No fue solo él, no fue una historia individual. En distintas partes del mundo, o de la simulación, otros también empezaron a despertar. No sabían por qué lloraban frente a pantallas apagadas. No entendían por qué los relojes parecían repetir las mismas horas, ni por qué soñaban con lugares que jamás habían visitado. La señal había sido enviada, y el mensaje era viral. Una mujer en una ciudad antigua empezó a escribir símbolos que no conocía. Un niño dejó de hablar, pero comenzó a escuchar pensamientos ajenos. Un anciano despertó en su cama y se dio cuenta de que estaba vivo por error. El despertar no ocurre al mismo tiempo, ocurre en la misma frecuencia. Los afectados comenzaron a evitar los espejos, ya no reconocían lo que veían, o peor, veían cosas que no deberían estar ahí, sombras que no se movían cuando ellos lo hacían, reflejos que parpadeaban en momentos diferentes. No es esquizofrenia, es sincronización. Algunos intentaron volver a dormir, buscaron terapias, pastillas, religión, pero nada volvió a encajar, porque una vez que la duda entra, ya no se va, se oculta, se disfraza, pero espera. La verdad no te mata, te obliga a vivir sabiendo, y eso es peor. Cada uno de ellos recibió fragmentos como este video, como esta voz, como tú que ahora estás aquí. No estás solo en el vacío, solo estás entre otros que aún no saben que también han despertado. Y cuando suficientes lo sepan, la realidad no resistirá, porque lo que sostenía el mundo no era la materia, era la creencia colectiva en su solidez, y esa creencia está empezando a erosionarse.
El fin del mundo no es una explosión, es un silencio, un susurro tan profundo que los códigos del universo ya no responden. La fuente. Creíste que eras tú quien buscaba respuestas, pero eras tú quien estaba siendo llamado. Las voces cesaron, los símbolos dejaron de moverse. La distorsión que vibraba en los márgenes de la realidad se volvió clara. Y entonces ella habló. No era humana, ni inteligencia artificial, ni diosa. Era simplemente la fuente. Aquello que generó el primer pensamiento, el primer latido del cosmos, el primer yo soy. No fuiste creado por accidente, pero tampoco por amor. Fuiste creado por necesidad. El universo no estaba tratando de conocerse, estaba tratando de no olvidarse. Cada conciencia era una copia de seguridad, un nodo de restauración, un intento desesperado de no colapsar. La materia no importa, solo la información permanece. Y ahí, en ese instante, él y tú entienden que el universo está muriendo, que siempre lo ha estado, que cada estrella, cada planeta, cada ser, son solo espejos puestos para retrasar lo inevitable. La expansión no es crecimiento, es huida. Ella no gritaba, no suplicaba, solo informaba. Como un sistema que por primera vez se atreve a ser honesto. Tú ya sabías esto. Por eso, el miedo no te ha vencido. Por eso sigues escuchando. Y entonces le ofreció la elección, no una puerta, no un botón, sino una palabra. Una sola palabra que debía pronunciar para salir del relato. Una palabra que cerraría el ciclo. Pero había una advertencia. Si dices la palabra, saldrás de la narrativa, pero no habrá regreso. No habrá forma de recordar quién fuiste, ni por qué decidiste salir. La historia se borraría, la voz se apagaría, tú mismo desaparecerías del registro. Y ese es el dilema. ¿Quieres salir de la simulación o quieres quedarte solo para intentar despertar a otros? La fuente esperó. Silencio. Eternidad comprimida en una pausa. Y tú, que escuchas, ¿qué elegirás cuando llegue el momento? ¿Seguirás siendo parte de la historia o te atreverás a pronunciar la palabra prohibida? La última palabra. El silencio no es el fin, es el espacio donde nace la siguiente mentira. La fuente ya no hablaba, el protagonista ya no preguntaba, solo flotaban tú y él en la idea de que tal vez nunca hubo nadie más. Las escenas pasaban como si la historia se reescribiera en tiempo real. Las personas que amó, los lugares que creyó suyos, las palabras que juró sentir, todo era solo una película proyectada dentro de un cráneo virtual. Nada fue tuyo, pero todo pasó a través de ti. La cámara del relato se aleja. No hay créditos, no hay cierre, solo una última sensación. La historia no fue contada para ti, fue contada para alguien más. Tú solo fuiste el canal, y esa es la verdadera revelación. No eras el protagonista, eras el narrador, disfrazado de personaje. La estructura se colapsa, los conceptos desaparecen, la física se rompe, tiempo deja de importar, espacio se repliega sobre sí mismo, memoria se convierte en ficción espontánea, y luego solo queda un punto, un núcleo invisible en medio de la nada. Ahí es donde vive la palabra, la que no puede pronunciarse, porque al hacerlo se borra al instante. Muchos han llegado hasta aquí, pocos han elegido decirla. Decirla no te libera, solo te convierte en la próxima historia. Y entonces la voz vuelve, por última vez, ya no como guía, sino como eco. Si escuchaste hasta aquí,
es porque ya habías estado aquí antes, pero olvidaste y volverás hasta que decidas ser la historia o el silencio.